En esta oportunidad vamos a hablar sobre la estructura de un plan anual. Un plan anual es la planificación que se realiza antes del inicio del año escolar, y ya que este nos permite organizar todas las actividades que se va a realizar durante el año. La estructura básicamente está constituido en 7 capítulos. En cuestión del primero, hace referencia a los datos informativos, en el cual en ahí se puede establecer lo que es la UGEL, la institución educativa, el área, en este caso hablaremos de la que es el área de matemática, el grado, ciclo y sección, números de horas semanales, datos o nombre del director, dato del profesor, la cantidad de estudiantes y los datos que cada uno crea conveniente y necesario. Luego de ello, se tiene en la parte 2, que es la descripción general. La descripción general está organizado en 3, que uno es el propósito del área, 2, la caracterización del estudiante y 3, la caracterización del contexto sociocultural. Bueno, para considerar la descripción general es muy importante tener en cuenta el contexto, ¿sí? O sea, el lugar donde estamos laborando. Primeramente, el propósito del área. En acá se hace referencia, o sea, al área que vamos a trabajar en este caso, que es el área de matemática. ¿Qué es lo que se quiere lograr con el área de matemática? Que tiene que estar establecido, tal vez es el propósito, ¿no? El enfoque, en este caso de matemática, está en el enfoque de resolución de problemas, las competencias, que son 4 competencias, y la finalidad, ¿no? Luego de ello, tenemos la caracterización del estudiante. En aquí es lo que tal vez eh, son todas las cuestiones, tal vez, o características físicas, psicológicas, de los estudiantes en esa cierta edad, ¿no? Que en este caso vamos a hablar del primer año de secundaria, que entonces vamos a decir, o sea, cuáles son sus características de esos estudiantes. A la vez también recordemos que si hablamos del primer año de secundaria, estaríamos hablando de estudiantes que han pasado de la primaria a secundaria. Entonces hay que tener en cuenta, digamos, datos, sus niveles de logro de cuando han terminado su 6º grado de primaria. Sí, todo ello va a estar establecido en aquí. Luego tenemos la caracterización del contexto sociocultural. Es muy importante en aquí considerar la ubicación geográfica, ya que nos va a permitir orientarnos en qué lugar estamos. Luego también el contexto familiar, ¿sí? O sea, qué tipo de familia se tiene. O sea, los datos más importantes, ¿no? Tal vez son familias disfuncionales, tal vez digamos, sus ingresos económicos y todo ello. También después tenemos el contexto institucional. En aquí hace referencia tal vez a todo, tal vez a lo que abarca la institución educativa. Luego también el contexto local, el contexto regional, el contexto nacional y el contexto global. Hay que tener en cuenta que hay que considerar situaciones importantes, generales, que tal vez nos va a permitir tal vez realizar una adecuada programación. Luego de ello, en el número 3, tenemos que es las situaciones relacionadas con el contexto y la unidad. Bueno, en aquí es lo que tal vez ya se organiza, ¿no? Mayormente se trabaja tal vez una unidad por mes, que al año lo común es tal vez trabajar 8 unidades. Y en cada unidad, en función a lo que ya hemos descrito en acá, en, en los contextos, ¿no? Se va a buscar situaciones relacionadas en función a qué, como le decía, el contexto. En este caso, en acá, en la unidad 1, en la unidad 2, tal vez utilizando o teniendo en cuenta las competencias que se va a trabajar en cada unidad y de acuerdo a ello relacionarlo con el contexto, ¿no? Y así para cada unidad. Luego de ello, buscar un posible título, ¿no? Si hablamos en la primera unidad, ponemos un referente tal vez a la cantidad
digamos, de maíz que va a necesitar una familia para que pueda realizar un sembrío. Estamos hablando de cantidad, entonces vamos a trabajar en aquí la competencia de cantidad. Entonces, en función a ello, va a haber un título, podría ser ¿qué cantidad necesitará la familia Torres para sembrar, digamos, en tal, digamos, en sus terrenos, ¿no? Y podemos en ahí, determinarlo. Y también en acá se establece el tiempo, o sea, en la prioridad, cuántas semanas, ¿no? Mayormente, como trabajo en un mes, puede ser 4 o 5 semanas, eh, o 6 semanas, y se pone después de qué día o de qué fecha a qué fecha se va a trabajar cada unidad. Es básicamente en este tercer capítulo. Luego, en el número 4 tenemos los propósitos de aprendizaje. Aquí tal vez es lo que tal vez se abarca o se establece cuáles son las competencias y capacidades, la organización de las unidades didácticas, los conocimientos que se va, este, bueno, que se va a desarrollar en cada sesión y también los estándares de aprendizaje. En este caso lo puse sexto ciclo porque tal vez estoy trabajando en función al ejemplo que hice del primer grado de secundaria. En esta función, como también les decía que vamos a trabajar el área de matemática, eh, las competencias y capacidades hay que tener en cuenta que son 4 competencias y cada competencia tiene sus respectivas capacidades. Y también acá en las competencias hay que tener en cuenta que se tiene que considerar las competencias transversales, ¿sí? En este caso tenemos la que es, ¿no? Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TICs y gestiona su aprendizaje de manera autónoma, ¿sí? Esas son tal vez las competencias, digamos, que se trabaja. En función al área de matemáticas son 4 y también las funciones transversales que se puede trabajar en todas las áreas. Luego de ello también es la organización de las unidades, ¿no? O sea, la unidad 1 que va a abarcar tal vez el primer bimestre, la 3 y la 4 el segundo bimestre, el 5 y la 6 el tercer bimestre y la 7 y la 8 el cuarto bimestre. Y en acá tal vez ya con un aspa se selecciona qué unidad voy a trabajar, ¿no? En función a la competencia y qué conocimientos y qué estándares. Y estos estándares digamos, hacerla, se copia tal vez o también se puede realizar una adecuada interpretación, ¿no? Tal vez sin modificar mucho lo que está en la programación de curricular de la educación secundaria. Y así de cada uno de ellos, ¿sí? Y se va seleccionando que se va a trabajar en cada unidad. Pero también tenemos en cuenta que también, ¿no? En este caso también en relación se desenvuelven entornos virtuales generados por la TICS, se puede trabajar tal vez en cada unidad, ya que tal vez si es que cuenta tal vez con, digamos, con centro de cómputo y todo eso tal vez se especifica en el contexto, ¿no? Es muy importante por ese contexto. Luego de ello también gestiona sus datos de su aprendizaje de manera autónoma. eh, Se puede trabajar en cada unidad y por eso se selecciona con un aspa, ¿no? Y en ahí también qué conocimientos se valora y cuáles son sus desempeños, bueno, sus estándares. Y en esta parte también se considera cuáles son lo que se va a trabajar en función a los enfoques transversales. En este caso, como sabemos, se trabajan en 7 enfoques transversales y cada uno con sus actitudes, ¿no? Que se va a demostrar cada estudiante. Y esto también puede seleccionar en el primer bimestre, tal vez en función, en un trabajo colegiado con todos los docentes, tal vez se ponen de acuerdo qué enfoques transversales van a trabajar, ¿no? En el primer bimestre, en el segundo, en el tercero y en el cuarto. Ya es un trabajo en conjunto. Y luego de ello viene el número quinto, que es las orientaciones metodológicas y recursos educativos. En aquí es lo que tal vez el docente, qué estrategias didácticas va a utilizar, ¿no? Tiene que establecerlo aquí de manera tal vez general y luego también qué recursos educativos va a necesitar. Luego de ello también lo más importante, uno de los aspectos más importantes que es la evaluación en la parte 6, que en acá tal vez se puede ser hablar de una evaluación diagnóstica, formativa, sumativa, o sea, y va a poner en funciones a qué orientaciones se va a trabajar y qué instrumentos va a utilizar, ¿no? Puede ser una lista de cotejo, rúbricas, etcétera. Y por último, también importante, la secta que es la bibliografía.
eh, con qué libros, links, videos, o sea, van a trabajar, ¿no? Y también se culmina tal vez ubicando tal vez el lugar y la fecha, ¿no? Y con la firma del docente y del director.